Hola muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ir hoy continuando el tema 10 relativo a la cooperación judicial internacional y creo que nos va a dar tiempo de ver al menos una buena parte del tema 11 relativo al reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. Nosotros la semana pasada vimos que en materia de cooperación judicial internacional hay distintas vías por las cuales se pueden tramitar los mecanismos o las solicitudes de cooperación, mejor dicho. Vimos en particular la vía por los órganos diplomáticos o consulares, la vía de la autoridad central, tanto como debería ser como la situación que efectivamente se presenta ante nuestras instituciones, la vía de la cooperación por los órganos judiciales, por los particulares, que es el llamado correo especial, y la vía postal, que nosotros indicamos que Venezuela se opuso y se reservó a este medio de cooperación en los distintos instrumentos que ha aplicado actualmente internacional. Entonces, hay algo que tener muy en cuenta con respecto a las vías de cooperación, y es que para el trámite de cualquier solicitud y para la resolución de los casos que nosotros vamos a tener aquí en la materia, es importante revisar no solo los estados parte, las reservas, sino las distintas declaraciones que hacen los estados a los fines de ver si ellas permiten ciertos medios de cooperación o no. Porque, por ejemplo, si yo les pongo un caso en donde hay un medio de cooperación o una solicitud de cooperación que se quiere mandar por vía postal de Estados Unidos a la persona que se quiere notificar directamente en Venezuela, vemos que ese medio de cooperación no sería en principio válido para nuestros tribunales porque Venezuela se opuso a que fuesen recibidas esas solicitudes por vía postal directamente por los particulares que se quieren notificar. Normalmente lo que exigen nuestras autoridades es que pase de algún modo por el filtro del Ministerio de Relaciones Exteriores o por el filtro de algún tribunal de la República. Entonces, continuando un poco con este tema, vemos que en cuanto al contenido de la cooperación judicial internacional, tenemos eh, distintos asuntos que se nos pueden presentar. En primer lugar, tenemos a la cooperación judicial internacional de primer grado, que se refiere principalmente a dos grandes grupos de actos, que son los actos de mera instrucción, incluyendo muy relevantemente los actos de notificación o de citación, y la evacuación de pruebas. Este medio de cooperación judicial internacional está regulado principalmente por los instrumentos que están listados en pantalla. Son 10 instrumentos que nosotros tenemos en Venezuela vigentes en materia de, cooperación judicial internacional de primer grado. El Acuerdo Boliviano de 1911, el Código Bustamante, las dos convenciones de La Haya vigentes en materia de cooperación, las dos convenciones interamericanas y sus protocolos adicionales, cuyos protocolos básicamente lo que plantean son unos formularios que hay que tener en cuenta para el trámite de las distintas solicitudes de cooperación. En segundo lugar, tenemos a la cooperación judicial internacional de segundo grado, que se refiere a la cooperación para la ejecución de medidas cautelares dictadas en el extranjero. Pueden haber casos en donde nosotros tenemos un procedimiento judicial en el foro y es necesario que, por ejemplo, se congelen unas cuentas en el extranjero, se embarguen unos bienes que están ubicados en el extranjero o se realice cualquier tipo de medida cautelar nominada o innominada que sea necesario ejecutar en un territorio distinto al venezolano. El problema con esta cooperación judicial internacional de segundo grado reside en cuál es la vía que debe emplearse para remitirla. Aquí se debaten dos grandes posturas, que son utilizar el exhorto o la carta rogatoria
o utilizar el procedimiento de exequatur. ¿Por qué se debaten estos dos y por qué, a mi modo de ver, ninguno de los dos es totalmente satisfactorio a los fines de tener en cuenta la naturaleza de las medidas cautelares? Porque, en primer lugar, en el caso de los exhortos o cartas rogatorias, estos son medios que normalmente se utilizan en materia de actos de mera instrucción. Pero ciertamente las medidas cautelares no son solo un acto de mera instrucción, sino que están destinadas a tener un mayor impacto dentro del proceso judicial en particular. En cambio, que con el exequatur está el problema de que normalmente el exequatur se prevé para sentencias definitivamente firmes. Normalmente para las sentencias de fondo de un caso que se quiera ejecutar en un territorio distinto de aquel en donde se dictó la sentencia. Pero el problema está con el exequatur en el hecho de que las medidas cautelares no son una sentencia definitivamente firme, sino que al contrario, son medidas que están basadas en la cláusula rebus sic stantibus, en el sentido de que cualquier modificación de las circunstancias que llevaron al decreto de las medidas cautelares pueden resultar en que las mismas sean disminuidas, aumentadas o incluso que se revoque el decreto de las mismas. Entonces, pareciera ser que el exequatur no es una figura totalmente satisfactoria a tales efectos. Esta discusión nosotros la hemos tenido a nivel de nuestros tribunales, y aquí es bastante relevante una sentencia del 14 de junio de 1970 por la política administrativa de la Corte Suprema de Justicia, en donde se analizaba la posibilidad de ejecutarse en Venezuela en materia de un exhorto librado por un juez nacional de primera instancia de la República Argentina, en un caso que se estaba solicitando un embargo de ciertos bienes de la parte demandada que tenía aquí en el territorio venezolano. Entonces allí se pasó la sala política administrativa, luego de establecer la fuente aplicable al asunto, pasando por el hecho de que el Código Bustamante no había sido suscrito por la Argentina, terminó finalmente en el Código de Procedimiento Civil. Y al final de cuentas indicó la sala política administrativa que, como las medidas cautelares no están clasificadas en el Código de Procedimiento Civil como actos de mera instrucción, estos no podrían encauzarse a través del exhorto o carta rogatoria como fue enviado por el Tribunal Argentino, sino, y cito textualmente, solo serían ejecutables en Venezuela a solicitud de parte interesada y mediante el cumplimiento de los requisitos y con sujeción al procedimiento señalado en las leyes de la República, pero no establece específicamente que hayan podido ser realizadas estas medidas cautelares, no pueden ser ejecutadas a través de otra vía, aunque establece o deja medio entrever que la postura de la sala, al menos para ese momento, es que se deberían encauzar a través de el procedimiento de exequatur, que en ese entonces conocía exclusivamente la sala político administrativa. A pesar de ello, actualmente han habido intentos de la jurisprudencia y de la doctrina en el derecho comparado de establecer unos
unos medios de ejecución de las medidas cautelares por la vía de la cooperación que sean más expeditos a los efectos eh, de tener en cuenta también la naturaleza de urgente de las medidas cautelares. Porque ese es el otro problema que se nos presenta con el exequatur. El exequatur en Venezuela, por una media conservadora, puede durar entre 6 meses a un año. Y entre esos 6 meses y un año, si se están tratando de congelar los bienes, de embargar los bienes de una persona que se está tratando de insolventar a los efectos de no cumplir con un procedimiento judicial llevado a cabo en el extranjero, algo que puede lesionar efectivamente el interés de la parte demandante de asegurar la ejecución de una sentencia definitiva de fondo. Lo cierto es que actualmente en Venezuela, al menos a mi conocimiento, no he visto alguna solicitud de ejecución de una medida cautelar decretada en el extranjero. Sí he tenido el conocimiento de algunos casos de colegas que han querido impulsar el decreto de una medida cautelar para que sea ejecutada en el extranjero, pero ha sido negada por una u otra razón por los tribunales los tribunales venezolanos que conocen cada uno de esos casos, sobre todo por el hecho de que pareciera que la idea subyacente de los jueces en esos casos es que hay una posible violación a la soberanía en esos casos, cuando no es la realidad. Si tenemos medios de cooperación judicial internacional, lo ideal sería que los mismos se ejecutasen de alguna u otra forma. Finalmente, nosotros tenemos, luego de la cooperación judicial internacional de segundo grado, tenemos a la cooperación judicial internacional de tercer grado, que está básicamente representada por el reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. Este reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, nosotros lo vemos en un tema aparte, que es el tema 11, que vamos a ver de seguida al siguiente, al presente, que estamos viendo de cooperación, por lo que normalmente en el sistema venezolano se ven en forma separada. La cooperación y el reconocimiento, a pesar de que el reconocimiento es el nivel máximo de cooperación, por así decirlo, porque ahí ya se está reconociendo una sentencia de fondo dictada por un alero a los fines de En cuanto a las fuentes de la cooperación judicial internacional, comenzando en orden cronológico, tenemos en primer lugar el Acuerdo Boliviano sobre Ejecución de Actos de 1911, el cual regula las notificaciones, el asunto de las pruebas, e incluye una previsión en materia de medidas cautelares optando por la vía del exhorto o carta rogatoria. En segundo lugar, tenemos el Código de Derecho Internacional Privado, o Código Bustamante, que refleja bastante la posición de la época, en donde establece principalmente la vía diplomática como vía de trámite de las solicitudes de cooperación, pero deja una cláusula abierta permitiendo a los demás estados pactar otras vías distintas a la vía diplomática. Luego tenemos al Convenio de la Haya sobre notificación y traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial, en donde, como su nombre lo indica, se regula principalmente la notificación o la remisión de documentos a través de las fronteras de los distintos países que forman parte del convenio. Se establece la figura de la autoridad central como figura primordial o como vía primordial del trámite de la notificación, porque recuérdense que yo les indiqué la semana pasada que la vía de la autoridad central es una invención de la Conferencia de la Haya, así como ocurre en el caso de la figura de la apostilla. A pesar de ello, permite también que se tramite la solicitud de cooperación a través de la vía diplomática y consular, y establece la posibilidad, pero
salvo que el estado de que se trata, el estado receptor no se oponga a que la vía de la cooperación sea tramitada a través de la vía postal, de la vía judicial o de la vía de los particulares. Por eso es que yo les digo que es muy importante revisar esas declaraciones, porque es en esas declaraciones que se evidencia específicamente si lo relativo a esa vía de cooperación puede ejecutarse efectivamente. Luego tenemos al Convenio de La Haya relativo a la obtención de pruebas en el extranjero de 1970, en donde se regula el trámite de medios probatorios rogatorios. El general de Convenio de La Haya sobre notificación o traslado, porque se establece como vía primordial la autoridad central, pero se las otras, la diplomática consular, y somete igual a la aceptación del Estado receptor la vía judicial, la vía de los particulares y de la vía de la postal, porque estos, a pesar de que se pueden catalogar como cooperación aquí, en algunos parecer que como no involucran tanto a las autoridades del Estado receptor, puedan ellos tomarlo de una forma negativa, como en contraste con lo que ocurre con la vía diplomática o con la vía de la autoridad central. Luego tenemos nosotros a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias de 1975, que tiene un protocolo nacional. Esta regula los medios de trámite y la obtención de pruebas, porque para ese momento no había una sobre pruebas. Pero Venezuela, y muy importante eso, se reservó la posibilidad de que fuera utilizada esta convención para el asunto probatorio. Prevé las 5 vías que nosotros hemos estudiado: diplomática consular, autoridad central, vía judicial, postal y por particulares, pero Venezuela se reservó la vía postal. Y el protocolo adicional lo que establece son una serie de formularios uniformes y en otros casos adicionales. Luego tenemos a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero de 1975, que regula ya específicamente el asunto de la obtención de pruebas. Se indica que se limita en primer lugar a los asuntos civiles y mercantiles, con la posibilidad de extenderlos a materia criminal, laboral, contencioso administrativa, juicios arbitrales u otras materias, dependiendo de la declaración de los estados. Se como vía primordial la de la autoridad central, pero se establece las vías adicionales que hemos visto como vías complementarias. De igual forma, en este caso, el protocolo adicional regula la preparación, el envío y la tramitación de cartas rogatorias, e incluye un formulario uniforme a los efectos de establecer ciertos parámetros comunes a todos los estados partes para la ejecución de estos actos de cooperación. Luego, a nivel interno, tenemos en primer lugar a la Constitución de la República, cuyo artículo 26 debería ser el parámetro rector de las solicitudes de cooperación, sea que Venezuela las emita o sea que las reciba. Sobre todo eso, esos valores de justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, etcétera, deberían ser muy en cuenta la justicia expedita, porque eso es un problema que hay en materia de cooperación judicial internacional, que todavía los procesos a nivel administrativo están muy ralentizados, lo que lleva a que se incumpla con el objetivo de la cooperación judicial internacional, y es que se auxilie de la forma más posible y la continuación del proceso judicial en el foro. Entonces, idealmente nuestros tribunales deberían basarse
en estos parámetros, pero la realidad es que no ocurre así siempre en todos los casos. Luego tenemos a la Ley de Derecho Internacional Privado, que tiene solo una norma en materia de cooperación, que es el 29. Incluso, porque indica esta norma lo siguiente: los tribunales de la República podrán dirigirse a cualquier autoridad competente extranjera mediante exhortos y comisiones rogatorias para la práctica de citaciones, diligencias probatorias o de cualquier otra actuación judicial que resulte necesaria para el buen desarrollo del proceso. Asimismo, evacuarán dentro de la mayor brevedad los exhortos y comisiones rogatorias provenientes de tribunales extranjeros que se ajusten a los principios de derecho internacional aplicables en la materia. Aquí vemos que están los dos roles de las autoridades venezolanas, como autoridad emisora y como autoridad receptora de las solicitudes de cooperación. Y hay un punto interesante, y eso es defendido por parte de la doctrina venezolana, y es que pareciera ser que el artículo 59 de la Ley de Derecho Internacional Privado permite que las medidas cautelares sean remitidas a través de exhortos o cartas rogatorias, porque aquí en primer lugar, no se prohíbe expresamente esa vía, y en segundo lugar, porque se habla de citaciones, diligencias probatorias o de cualquier otra actuación judicial que se resulte necesaria para el buen desarrollo del proceso. Si nosotros tenemos en cuenta que las medidas cautelares son un medio para garantizar los resultados del procedimiento y para que éste tenga ciertamente un resultado útil y eficiente, podemos entonces tener en cuenta que dentro de ese grupo residual pueden tenerse a las medidas cautelares. De nuevo, hasta ahora menos yo no he visto alguna decisión en materia de medidas cautelares que desarrolle esta idea con respecto al artículo 59, pero al menos una posibilidad desde el punto de vista legal. Luego nosotros tenemos unas normas en el Código de Procedimiento Civil en donde se nos indica que las ejecutorias y las rogatorias que se dirijan a los tribunales o funcionarios extranjeros y las suplicatorias, exhortos o despachos que se envíen a otras autoridades venezolanas se encabezarán en nombre de la República de Venezuela, ahorita República Bolivariana de Venezuela, y se indicarán el resto de las menciones que normalmente encabezan a las actuaciones judiciales. Es un sitio de certificación, por así decirlo, de autenticidad, y es que tienen que llevar el sello del tribunal todas estas actuaciones en materia de cooperación. Luego tenemos el artículo 224 del Código de Procedimiento Civil, que trata de las situaciones que se llevan en nuestro territorio. Y cuando se compruebe que el demandado no está en la República, se le citará en la persona de su apoderado si lo tuviere, y si no lo tuviere, se procederá a citar por carteles. Lo que ocurre es que a veces está si una parte demandada que no está domiciliada en Venezuela puede ser citada en particular a través de este artículo, o si se tiene que cumplir con los mecanismos de los organismos internacionales. Si nosotros tenemos en cuenta que hay un orden de prelación de fuentes a partir del artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, deberíamos tener en cuenta que efectivamente se tendrían que seguir en primer lugar los convenios internacionales en materia de notificación, específicamente el convenio de La Haya sobre notificación o traslado, o la Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias. Luego tenemos este artículo 393, que sí es un artículo que se ve más aplicado en la práctica, que es el del llamado término ultramarino. Aquí se nos indica lo siguiente: se considera el término extraordinario hasta de 6 meses para las pruebas que hayan de evacuarse en el exterior, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: que lo que se intentare probar haya ocurrido en el lugar donde haya de hacerse la prueba, que haya constancia de que los testigos que deban declarar residan en el lugar en donde haya de evacuarse la prueba, o que en el caso de ser instrumental la prueba se exprese la oficina donde se encuentran los instrumentos o la persona en cuyo poder existen. Normalmente ese término de 6 meses puede ser prorrogado
dependiendo de las circunstancias del caso. Y normalmente he visto que puede ser prorrogada hasta más de una vez, porque hubo un caso que yo tuve, en el que estuve involucrado, en donde la contraparte estaba intentando evacuar una prueba de informes a una universidad en los Estados Unidos, en donde pasados los 6 meses todavía ni siquiera la solicitud de cooperación había llegado al Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, con lo que ahí ni siquiera había podido salir de Venezuela esa solicitud de cooperación, con lo que no el tribunal efectivamente le otorgó esa prórroga a los fines de que pudiera al menos llegar ese oficio a la autoridad central de los Estados Unidos y luego a la autoridad o a la universidad que efectivamente tenía que evacuar esa prueba de informes. Finalmente tenemos este artículo 857, que es un artículo que a veces queda como muy olvidado dentro del Código de Procedimiento Civil, pero es una materia vigente que nos indica que las providencias de tribunales extranjeros concernientes al examen de testigos, experticias, juramentos, interrogatorios y demás actos de mera instrucción que hayan de practicarse en nuestro territorio se ejecutarán con el simple decreto de un juez de primera instancia, competencia la cual no ha sido modificada por alguna de estas resoluciones de la Sala Plena en materia de competencia, sobre todo por la cuantía y por la materia en ciertos casos. Es todavía la norma vigente que tenemos en nuestro territorio. Ahora, en vista de que, como ustedes ven, tenemos distintas fuentes aplicables a la materia de cooperación y que puede darse el caso de que haya conflicto internormativo entre esas fuentes, en el sentido de que varias puedan ser simultáneamente aplicables a un mismo supuesto de hechos, surge la duda de cuál es el modo para resolver esos conflictos. Allí tenemos en primer lugar y clásicamente los medios de resolución de los conflictos internormativos que vimos cuando hablamos de los tratados en el tema 2. La ley posterior deroga la ley anterior, la ley especial deroga la ley general. Pero aquí en materia de cooperación debemos tener también en cuenta un principio que se ha venido desarrollando sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX a la presente época, y que actualmente se tiene como un principio generalmente aceptado en materia de cooperación judicial internacional, el cual es el principio de favor cooperaciones. Aquí básicamente se nos indica que en materia de cooperación judicial internacional debe aplicarse la norma que sea más favorable a la cooperación. Esto implica que si hay dos tratados internacionales que son simultáneamente aplicables a un mismo acto de cooperación, se debe aplicar el que más lo favorezca. O que incluso si la norma interna del Estado que está emitiendo la solicitud de cooperación, por ejemplo, es más favorable a lo que indica un tratado internacional, se puede favorecer la aplicación de ese medio de cooperación judicial internacional a través de la vía interna. Un ejemplo de esa provisión del favor cooperaciones en nuestro territorio es el de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias de 1975, en cuyo artículo 15 se establece que esta convención no restringirá las disposiciones de convenciones que en materia de exhortos o cartas rogatorias hubieran sido suscritas o se suscribieren en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados partes, o incluso las prácticas más favorables que dichos Estados pudieran observar en la materia. Le da también cabida a que esas prácticas o esas normas a nivel interno se tomen en cuenta. ¿Hay alguna pregunta o algo que no haya quedado claro con respecto al tema de la cooperación? ¿Alguna duda que no? A mí me surge una duda, profesor. ¿Cuándo se aplican los exhortos o cartas rogatorias?
cómo se aplica en este caso, profesor, esto no me quedó claro. Ajá, ahí la mecánica que normalmente ocurre es la siguiente. Por ejemplo, tú estás demandando a una empresa X que está domiciliada según sus estatutos en los Estados Unidos. Entonces tú tienes que librar una compulsa. Esa compulsa tiene que ser certificada por el tribunal, tiene que ser traducida por un intérprete público. Y entonces ahí se va formando un legajo de cooperación, por así decirlo, en donde se establece en un auto que se está remitiendo ese exhorto carta rogatoria y se encuadra el asunto a través de de los formularios establecidos por los distintos convenios internacionales. Entonces, en esos casos, pasa por alguna de las vías que nosotros vimos anteriormente. Ya cuando sale del tribunal, entonces puede subir al Ministerio de Relaciones Exteriores y que él vaya directamente a la Autoridad Central de los Estados Extranjeros. O que se establezca la posibilidad de que se le entregue al particular si así lo acepta el Estado receptor. Porque es el Estado receptor el que lo tiene que aceptar. Si Venezuela se ha opuesto, normalmente lo que ocurre es que se opone en el caso de que sea Venezuela Estado receptor, pero no para que sean emitidas por nuestros tribunales, al menos eso es en principio. En esos casos, lo que ocurre es que pasa el aspecto del exhorto o carta rogatoria por alguna de esas vías, llega a la autoridad competente en el tribunal extranjero y allí es que se procede a ejecutar el acto de cooperación dependiendo de lo que ocurra. O sea, que se están remitiendo las resultas de una actuación judicial a través de un traslado, que se está notificando a una persona a los efectos de que asista al proceso, sea notificación, citación o intimación con las diferencias que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento procesal, o esa obtención de pruebas que finalmente desemboque en el hecho de que se tenga que presentar por ejemplo, ese testigo en la sede del Tribunal X a los efectos de que rinda su testimonio en ese caso en particular. Pero esa es más o menos la mecánica que se sigue en la práctica con esos exhortos o cartas rogatorias. Es muy similar, o mejor dicho, es una versión a escala internacional de los exhortos y los oficios que nosotros tenemos aquí a nivel se involucran autoridades de distintos estados porque, bueno, estamos dentro del ámbito del derecho internacional privado y de la cooperación judicial internacional. No sé, Lilu, si con eso se solventó tu duda, si te queda alguna duda adicional. No, profesor, hasta allí, gracias. Chévere. ¿Hay alguna otra duda o comentario que quede sobre el tema de la cooperación? Profesor, me surge otra duda, ¿no? Porque hay muchos acuerdos, todos los acuerdos hay varios, hay como 10 que usted mencionó. Sí. Me toca. Entonces, ¿todos esos los aplica Venezuela en materia de cooperación internacional o hay algunos en los que Venezuela se enfoca más, se apoya más para hacer este tipo de vínculos internacionales? No, recuerda que eso va a depender del estado al que vaya el acto de cooperación o del cual venga la solicitud de cooperación. Ahí nosotros tenemos varios instrumentos, hay varios que van a poder aplicar de una forma preferente, por así decirlo. Sobre todo se aplican las convenciones de La Haya y las convenciones interamericanas. Pero por esa misma cláusula, cualquier instrumento que favorezca más la cooperación prevalecerá en la práctica, pues entonces allí se le va a dar esa prevalencia de esa fuente. No es que haya uno que utilice más los tribunales venezolanos por el hecho de que sea más
fácil para ellos aplicarlo, sino que de nuevo todo va a depender del tema de cuál sea la fuente efectivamente aplicable, dependiendo del estado distinto al venezolano que se encuentre involucrado. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a pasar entonces al tema del reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. Aquí voy a compartirles de nuevo la pantalla, con el que vamos a culminar ya la parte procesal del derecho internacional privado. En materia de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, nosotros tenemos que diferenciar en primer lugar, y por eso por allí me interesa iniciar siempre este tema, entre tres figuras, que son la de reconocimiento, ejecución y exequatur. ¿Qué implica el reconocimiento? El reconocimiento implica que se haga valer un acto extranjero en la órbita del ordenamiento jurídico del Estado receptor. Esto quiere decir, esto abarca situaciones como un acta de matrimonio que haya sido evacuada en el extranjero, un acta de nacimiento también que haya sido rendida en el extranjero, una sentencia judicial que emane de un tribunal extranjero o incluso un laudo que derive del arbitraje comercial internacional. Solo que el reconocimiento en materia de arbitraje lo vamos a ver hacia el final de la materia cuando veamos arbitraje comercial internacional y arbitraje de inversión. Aquí nos vamos a concentrar en las sentencias judiciales que emanen de un tribunal extranjero. Ahora, ¿cuáles son los modelos de reconocimiento que normalmente vemos en la práctica? Allí tenemos en lugar el modelo de equiparación, que implica que la sentencia tiene los mismos efectos que una sentencia del Estado receptor, o tenemos el modelo de extensión. Profesor, disculpe, ¿Sí? Creo que No te eché bien. se le cortó justo cuando iba a comenzar a enumerar. Ok. Y lo tenemos en primer lugar y no se escuchó. Ok. Dentro de los sistemas de reconocimiento tenemos en primer lugar el modelo de equiparación y en segundo lugar el modelo de extensión. El modelo de equiparación lo que implica es que la sentencia extranjera tiene los mismos efectos que una sentencia del Estado receptor. O sea, básicamente se ponen en un mismo nivel a las sentencias extranjeras que a las sentencias nacionales. En cambio, en el modelo de extensión, lo que se indica es que la sentencia extranjera tiene los mismos efectos que es capaz de obtener en su estado de origen. Necesariamente a la sentencia nacional, sino que se le da el mismo ámbito que tendría en el estado en donde fue dictada. En Venezuela, salvo que se trate de algún efecto contrario al orden público venezolano, normalmente se sigue el modelo de extensión y vemos que se sigue especialmente en el campo de los efectos temporales, como vamos a decir en unos momentos. Respecto a la discusión, ve que se refiere a materializar en la realidad el dispositivo de la decisión. Esta materialización puede derivar en el hecho de que cambie el estado civil de una persona, que una persona tenga la obligación de pagar una cantidad de dinero, de cumplir con un contrato determinado o de abstenerse de realizar alguna conducta ilícita que estaba realizando antes de dictarse esa sentencia. Allí tenemos distintos tipos de ejecución. Tenemos ejecución que pueden utilizar o no los medios de la fuerza pública, pero que efectivamente van dirigidos por igual el objetivo de la sentencia en la realidad. Y finalmente tenemos el procedimiento de exequatur, que el procedimiento de exequatur es el proceso judicial por el cual se pretende obtener la declaratoria
por un tribunal extranjero. ¿Por qué me interesa establecer esta diferencia de forma preliminar? Porque si nosotros vemos cómo está configurado el sistema venezolano, para la ejecución se requiere el exequatur, pero no necesariamente para el reconocimiento también, sino que pueden haber casos en donde hay reconocimiento de decisiones que se puedan hacer sin necesidad de encauzar dicho reconocimiento a través del procedimiento de exequatur. Ahora, en cuanto a los posibles efectos que puede tener una sentencia extranjera, debemos diferenciar a los efectos de las sentencias extranjeras como actos jurisdiccionales. Dentro de los efectos de las sentencias extranjeras como documentos, tenemos en primer lugar, tenemos en realidad en único lugar el efecto probatorio. El efecto probatorio puede derivarse en un sentido extrínseco o en un sentido intrínseco. El sentido extrínseco que se refiere a la fuerza probatoria de la sentencia como documento emanado de una autoridad judicial. Y en el caso del sentido intrínseco se refiere a la posibilidad de emplear la sentencia como medio de prueba documental de los hechos alegados y probados por las partes en el juicio, y yo agregaría de las circunstancias del proceso que puedan ser relevantes para alguna de las partes involucradas. Bueno, ustedes me acusan de que yo el 16 de marzo de 2022 los agredí en Plaza Venezuela a las 4:50 de la tarde. Entonces me demandan por daños y perjuicios materiales y morales por esas lesiones que ustedes pudieran haber recibido por esa causa. Entonces yo puedo en ese caso presentar, por ejemplo, una sentencia emanada de un tribunal extranjero X en donde se acredite que yo el 16 de marzo de 2022 a las 4:40 de la tarde no estaba en Caracas, Venezuela, sino estaba en el país X ante una corte extranjera realizando una actuación X también. Ahí básicamente para lo que me sirve la sentencia no es para probar un alegato prueba, sino para probar que una parte se encontraba ante la sede de un tribunal en un día determinado, hecho que puede ser relevante para un proceso judicial en Venezuela. Lo que ocurre con el efecto probatorio es que este efecto no está sometido a los requisitos de eficacia del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Esto ha sido así aclarado por la sentencia de la Sala de Casación Civil número RC 740 del 15 de noviembre de 2017, caso Mayra Barrueta contra Bruce Pestano. Si bien en esta sentencia el tribunal en la Sala de Casación Civil incurrió en un error, ciertas de sus conclusiones son correctas. ¿Por qué digo que incurrió en un error? Porque en este caso se estaba conociendo una acción mero declarativa de concubinato, en donde la parte demandada estaba oponiendo una excepción de improcedencia de esa acción mero declarativa por el hecho de que él se encontraba casado en el territorio venezolano. Lo que ocurre es que esa persona, el señor Bruce Pestano, se había divorciado en el extranjero. Y entonces, a los efectos de que fuera procedente la acción mero declarativa, la señora Mayra Barrueta promovía esa prueba ante los tribunales venezolanos con el hecho de acreditar de que efectivamente ese señor no tenía el impedimento de vínculo anterior que se entiende como trasladable al ámbito del concubinato. En ese caso de la Sala de Casación Civil, a mi modo de ver, confundió el efecto probatorio con el efecto constitutivo. ¿Cuál es el efecto constitutivo? Que efectivamente a partir de una sentencia de divorcio la persona ya no se entiende casada sino divorciada. Entonces, ese efecto constitutivo sí está sometido a los requisitos de eficacia del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, pero en este caso la Sala tomó esa circunstancia de que la sentencia extranjera tomaba
a esta persona como divorciada simplemente como efecto probatorio. A pesar de ese error, la sala sí estableció en forma correcta que los efectos probatorios de las sentencias extranjeras no están sometidos a los requisitos de eficacia, sino que simplemente se tienen que cumplir allí con los parámetros del artículo 38 de la Ley de Derecho Internacional Privado, y básicamente de que ese sea un medio de prueba admisible según el derecho aplicable al fondo de la controversia, y que se cumplan con los requisitos formales de la posterior legalización, dependiendo del estado que haya emitido esa sentencia, y de que la sentencia se encuentre traducida al idioma castellano si fue rendida en un idioma distinto. Entonces, en esta sentencia, la sala, a pesar de ese error de confusión de los efectos, llegó a una conclusión adecuada de que el efecto probatorio no está sometido a los requisitos de eficacia del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Luego tenemos a los efectos de las sentencias extranjeras como actos jurisdiccionales. Y aquí tenemos concretamente dos grupos, que son los efectos materiales y los efectos procesales. Todos los efectos de las sentencias extranjeras como actos jurisdiccionales requieren de la verificación de los requisitos de eficacia. Todos. Los dos efectos materiales y los dos efectos procesales. La diferencia está en cuáles es obligatorio obtener el exequatur y cuáles no. En primer lugar, tenemos a la cosa juzgada material, que se refiere, como ustedes recordarán, a la fuerza obligatoria de la sentencia para las partes. Luego tenemos al efecto constitutivo, que se refiere a la producción de un cambio o modificación de una situación jurídica material, que también puede llevar a la declaración de un estado que previamente no existía, como en el caso de la acción mera declarativa en materia de concubinato. Estos dos efectos están sometidos al cumplimiento de los requisitos de eficacia, pero al menos a mi modo de ver, la cosa juzgada material no debería estar sometida al procedimiento de exequatur. Porque, por ejemplo, puede ser obligatoria una sentencia para las partes que haya sido rendida para establecer que una acción X era improcedente. Si allí ya se causó cosa juzgada y esa sentencia se entiende definitivamente firmes en el territorio en donde fue dictada, pues no tiene mayor sentido que se solicite el exequatur cuando el exequatur está sobre todo dirigido para las sentencias que sean necesario ejecutar en el territorio venezolano. Una sentencia desestimatoria, como una sentencia que declara sin lugar una acción, no necesariamente no está sometida a ningún acto de ejecución. Luego tenemos los efectos procesales de la cosa juzgada formal y el efecto ejecutivo. La cosa juzgada formal se refiere a la inimpugnabilidad de la sentencia extranjera. Inimpugnabilidad que se puede alcanzar a través de tres supuestos: del agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios que estén disponibles en el territorio en donde se dictó esa sentencia, que la sentencia sea irrecurrible, por ejemplo, procedimientos que tanto en Venezuela como en el extranjero indican que se tramitarán en primera instancia o que luego de la apelación ya no tienen el acceso a la casación. Esos son ese tipo de sentencias que pueden tomarse como irrecurribles, sea de forma total o al menos en una forma parcial. Y las sentencias impugnables, el caso de las sentencias impugnables sobre las cuales no se ejercieron recursos. Por ejemplo, una sentencia derivada de una demanda de cobro de bolívares que declaró con lugar la demanda y la parte demandada no ejerció el recurso de apelación dentro de los 5 días siguientes a que haya quedado notificada la decisión, o en el caso de que esté derecho, de la fecha en la que fue dictada la sentencia. Pues en ese caso se entiende que la sentencia también adquiere el carácter de definitivamente firme. Para la cosa juzgada formal, se tiene también que
debe cumplirse con los requisitos de eficacia establecidos en los distintos instrumentos en materia de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras y en la Ley de Derecho Internacional Privado, concretamente en lo que nos establece el artículo 53 de la ley. Pero la sentencia de la política administrativa 599 del 28 de noviembre de 2006, caso Russell Morris contra Claire Hodgson, indicó una cosa distinta. Porque si ustedes recordarán, esta es la sentencia que estableció en Venezuela la posibilidad de que se alegue como excepción de fondo o como cuestión previa la cosa juzgada internacional. Entonces, se estableció la Sala Política Administrativa en este caso que para que sea procedente esa excepción debe establecerse esa cosa juzgada a través de una sentencia que haya pasado por el exequatur en Venezuela o que a lo sumo esté en trámite ese exequatur y se entienda que hay una cuestión prejudicial que debe ser resuelta antes de decidirse esa excepción de cosa juzgada internacional. A mi modo de ver, eso es un error, establecerlo sobre todo en términos absolutos, por el hecho de que no necesariamente, de nuevo, reconocer el efecto de cosa juzgada lleva a que esa sentencia esté siendo ejecutada. Aquí lo que ocurrió es que la Sala Política Administrativa confundió dos efectos, el efecto de cosa juzgada y el efecto ejecutivo, porque básicamente el pensamiento de la Sala iba en este sentido. Como para que una sentencia se ejecute debe estar definitivamente firme, y como para ejecutar es necesario el exequatur, pues se entiende que para admitir el efecto de cosa juzgada se tiene que cumplir con el requisito del exequatur, lo cual no es cierto en todos los casos, y el ejemplo perfecto es el de las sentencias desestimatorias. Ahora, en cuanto al efecto ejecutivo, que básicamente va en eso que ya dijimos, en materializar el dispositivo de una decisión en la realidad, además del cumplimiento de los requisitos de eficacia, se requiere que se le haya dado el pase mediante el proceso de exequatur. Y aquí se abre una discusión que hemos tenido en Venezuela desde el viejo código de 1916, y es si es necesario tener el exequatur para la ejecución de una sentencia de divorcio en Venezuela. Yo les pregunto, ¿cómo se ejecuta una sentencia de divorcio en nuestro territorio? ¿De qué forma se ejecuta? ¿Qué ocurre cuando un tribunal declara que efectivamente procede el divorcio entre los cónyuges que solicitaron el mismo? Profe, mediante una sentencia. Claro, pero ¿cómo se ejecuta esa sentencia de divorcio? Es a lo que quiero llegar. Ajá, y lo que ocurre es que se emiten 3 oficios de ejecución. Uno dirigido al registro civil en donde se encuentra registrada el acta de matrimonio de las personas que ahora están divorciadas. Un segundo oficio dirigido al registro principal del Estado en donde se encuentra el registro civil que contiene el acta de matrimonio de esas personas que ahora son divorciadas. Y otro oficio dirigido a la Oficina de Registro Civil del Consejo Nacional Electoral, que es el órgano actualmente rector en materia de registros civiles. En estos 3 organismos se registra esa sentencia de divorcio y ya con eso se entiende que la misma es oponible a terceros. Lo que ocurre es que en este caso es que no es una ejecución que haga uso de la fuerza pública, como por ejemplo puede hacer algún secuestro o embargo ejecutivo. Entonces ahí surge la cuestión de si es realmente necesario el exequatur
para este tipo de decisiones en donde la ejecución material no requiere del efecto de la fuerza pública. Si nosotros vamos a las discusiones que plantearon los redactores del proyecto original de la Ley de Derecho Internacional Privado, específicamente los profesores Gonzalo Parraranguren y Joaquín Sánchez Cobiza, vemos que ambos tenían, y sobre todo Sánchez Cobiza, una postura más favorable que solo fuese necesario el exequatur para aquellas sentencias que cuya ejecución necesitara o requiriese el uso de la fuerza pública. Pero en otros casos, como en el caso de los divorcios, deberían poder presentarse directamente al organismo que las debe recibir, siempre que se cumplan con los requisitos de eficacia y con los demás requisitos formales, deberían poder ser admitidas en nuestro territorio. Eso es al menos lo que dice una parte de la doctrina, posición que yo además comparto. ¿Qué dice la otra parte de la doctrina? Que en donde no diferencia el legislador, no debería diferenciar el intérprete, y cuando habla el artículo 55 de la Derecho Internacional Privado, debería que esa ejecución abarca todos los tipos de ejecución. Los usan la fuerza pública como los... Todavía somos una discusión en nuestro territorio, y lo que normalmente ocurre es que para que haya también efectos erga omnes se tramita el procedimiento de exequatur en nuestro territorio, que vamos a ver ya en unos momentos de qué trata ese procedimiento de exequatur. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que no haya quedado claro? Perfecto. ¿Me escuchas? Sí. Entonces, en Venezuela, para las sentencias de divorcio, sí se solicita o sí se pide el exequatur. Sí, es lo normal. Bueno, porque a mí me pasó que una vez yo estaba en una cola de un registro inmobiliario y delante de mí había una señora que estaba llevando los documentos para una compraventa de un apartamento suyo. La señora se divorció en otro país y cuando estábamos en la cola salió una funcionaria y le preguntó si tenía la sentencia y si había hecho el procedimiento de exequatur. Cuando yo escuché esto, pensé que era un requisito que pedían en el registro porque ellos querían, no porque sí se exigieron. O sea, me quedó la duda en ese momento y bueno, ahora que usted lo trae a colación, entonces sí es necesario el exequatur. Tenía razón la funcionaria. Sí, porque ahí está el tema de que realmente el artículo 55 no parece no diferenciar en esos tipos de actos de ejecución, y entonces sería necesario el exequatur. ¿Qué ocurriría si no fuese necesario? Que cada organismo al que se presente esa sentencia debería evaluar los requisitos de eficacia. Entonces también a lo que se ha llegado en Venezuela es que el exequatur facilita utilizar la sentencia por el hecho de que con una sola declaratoria ya lo puedo utilizar yo para lo que quiera dentro del territorio venezolano. Sin embargo, yo, parte de la doctrina en la cual me incluyo, hemos visto un poco ese espíritu del proyecto original de la Ley de Derecho Internacional Privado, de la Ley de Normas de Derecho Internacional Privado de 1963, y allí se pareciera verse que la postura de esos redactores originales iba más en que el exequatur era necesario para los actos de ejecución con uso de fuerza pública, pero lo cierto es que no hubo una diferencia en el momento de establecer la norma, y esa norma del proyecto original de 1963 llegó prácticamente idéntica al proyecto de 1995 cuando lo retomaron los profesores de las distintas cátedras de Derecho Internacional Privado, y luego con la promulgación de la Ley de Derecho Internacional Privado en 1998. Entonces, en la realidad actual, la respuesta definitiva, Michelle, sería que sí se requiere el exequatur para esas sentencias de divorcio.
Ahora, en materia de requisitos, ¿tenés alguna pregunta adicional, Michelle? No. Ok. En cuanto a los requisitos de eficacia de las sentencias extranjeras, yo les aclaro que nosotros tenemos aquí distintos instrumentos en materia de reconocimiento y ejecución de decisiones foráneas. Tenemos en primer lugar el Acuerdo Boliviano de 1911 y en segundo lugar la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. Aquí yo voy a ir muy de pasada con estos dos instrumentos porque me quiero concentrar más en la Ley de Derecho Internacional Privado, no porque sea la ley que aplique en primer orden en este ámbito, porque aquí igual se sigue el orden de prelación de fuentes, sino por el hecho de que la mayoría de los casos van a terminar en la Ley de Derecho Internacional Privado y es lo que me interesa más que ustedes manejen. Ahora, si vemos nosotros en materia del acuerdo boliviano, vemos que básicamente los requisitos son 4 en este instrumento. En primer lugar, que la sentencia o fallo haya sido expedida por un tribunal competente en la esfera internacional, que es el requisito de la jurisdicción indirecta, que vamos a ver en unos momentos de qué se trata. En segundo lugar, que tenga el carácter de ejecutoriado o pasado en autoridad de cosa juzgada en el estado en que ha sido expedida la sentencia, y es un aspecto importante porque el estándar no es el derecho venezolano, sino el estándar es el propio estado en donde fue dictada la sentencia, objeto de la solicitud de reconocimiento o de la solicitud de exequatur. En tercer lugar, que la parte contra quien se ha dictado la sentencia haya sido legalmente citada o esté representada o haya sido declarada rebelde en ese procedimiento conforme a la ley del país en donde se ha seguido el juicio. Este es un requisito también muy común que ahorita ha sido extendido básicamente a que la parte demandada haya sido notificada y que se le hayan dado todas las oportunidades posibles para que ejerza su defensa. Y en cuarto lugar, que la sentencia extranjera no se oponga a las leyes de orden público del país de su ejecución, que vamos a ver de nuevo en unos momentos de qué se trata. Esto con respecto al acuerdo boliviano. Con respecto a la Convención Interamericana, vemos que se repiten varios de esos requisitos porque el requisito de la competencia o de la jurisdicción indirecta está también plasmado en el literal D. El requisito de asegurar la defensa de las partes de la notificación está entre los literales E y F, el del orden público en el literal H y el de la cosa juzgada según la ley del Estado en donde haya sido dictada está también en este instrumento de la Convención Interamericana. Específicamente en el literal G de esta norma, del artículo, este es el artículo 12, me olvidé decirle, donde se indica que, igual que en el acuerdo boliviano, que tengan el carácter de ejecutoriados o en su caso fuerza de cosa juzgada en el estado en que fueron dictados. Ahora llegamos con esto a la Ley de Derecho Internacional Privado. La Ley de Derecho Internacional Privado en materia de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras básicamente tiene 3 normas. Artículo 53, que establece los requisitos de eficacia. Artículo 54, que establece la posibilidad de que haya una eficacia parcial en contraste con la eficacia total. El artículo 55, que establece cuándo se requiere efectivamente el procedimiento de exequatur. Nos vamos a concentrar ahorita y creo que hasta allí nos va a dar chance de ver hoy el artículo 53 en materia de requisitos de eficacia. El artículo 53 nos indica que como primer requisito de eficacia de las decisiones extranjeras tenemos que las mismas hayan sido en materia civil o de relaciones jurídicas privadas.
En vista de cómo está planteado este numeral, les pregunto yo, ¿qué ocurriría, por ejemplo, con una sentencia laboral? Ahí podría encuadrarse en esta norma. ¿Qué creen ustedes? Nadie. Bueno, profe, yo creo que sí pudiese encajarse porque tiene al final, o sea, al final dice en materia de relaciones jurídicas privadas. Y en el caso laboral, bueno, el contrato es ley entre las partes y el contrato puede ser privado también. Exacto. Allí lo que nos indica Michelle es exactamente a lo que quería llegar, porque en materia laboral, en todo caso, tenemos que diferenciar en los dos grandes grupos en los cuales se divide esa rama del derecho, que es el derecho colectivo y el derecho individual. El derecho colectivo sí puede tener una naturaleza más de derechos públicos, ciertas decisiones, pero en materia de derecho individual es tal cual como lo plantea Michelle, es una relación entre patrono y trabajador que tiene el interés de ser protegida por el Estado, pero a final de cuentas es una relación jurídica privada que puede ser también encuadrada a través de este artículo. Por eso sentencias que declaren el pago de conceptos laborales, sentencias que declaren la existencia de un accidente de laboral y la necesidad de que sea indemnizado, o cualquier sentencia que se haya dictado en materia laboral en el ámbito individual puede ser causada a través de ese numeral 1 de el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado. En segundo lugar, tenemos que, como requisito, que tengan fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el cual han sido pronunciadas. Les pregunto, ¿saben cómo se entiende que normalmente en Venezuela que una sentencia es definitivamente firme? ¿Han visto ha tenido la oportunidad de ver algún expediente judicial? Allí lo que ocurre normalmente es que cuando se presenta alguna de las situaciones de cosa juzgada que yo les planteé hace unos momentos, se dicta el llamado auto de ejecutoria, en donde básicamente se indica que la sentencia ha sido de firme y que no opera sobre ella ningún recurso, al menos ordinario. Pueden operar ciertos otros recursos de carácter extraordinario, pero en principio allí hay un carácter de cosa juzgada de esa decisión. No es cosa juzgada según el derecho venezolano, sino cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el cual han sido pronunciadas esas sentencias. Entonces eso lleva y ha llevado a que los distintos tribunales que en Venezuela conocen la materia de exequatur, que eso es un punto que creo que vamos a ver mañana, han indicado, por ejemplo, que es final y firme en su propio texto, ya se entiende cumplir este requisito. Que si la certificación de los tribunales de ese estado indican también que es una sentencia final, ya se cumple ese requisito. Que si se prueba dentro del proceso de exequatur que esa sentencia en particular es irrecurrible en la ley del Estado en el cual fue dictada, también se entiende cumplido. Que si, por ejemplo, ahí se trata de una sentencia que fue dictada hace 25 años y el lapso de apelación era de 2 semanas, se entiende también que se cumplió con ese requisito, salvo que se pruebe que se ejerció esa apelación y que está en curso. Por eso es que los tribunales venezolanos en materia de exequatur, al menos cuando estudian este requisito de la cosa juzgada, deben favorecer bastante, salvo que se pruebe fehacientemente que todavía ese proceso judicial en el extranjero, está en curso. En tercer lugar, tenemos como requisito que la sentencia extranjera no se
sobre derechos reales en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer el negocio. Que ya nosotros estudiamos en materia de excepciones al ejercicio de la jurisdicción de carácter procesal no derivadas de la autonomía de la voluntad de las partes. Digamos, el requisito de la institución de la jurisdicción exclusiva interesada en todo en materia de reconocimiento de jurisdicciones extranjeras. Entonces, en este caso, vemos que no se debe haber arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva y se pone como ejemplo concreto al hecho de que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República. Ahora, aquí tenemos que tener en cuenta lo que indicamos al momento de ver ese tema de las excepciones, que esos derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República sean sobre bienes individualmente considerados. Este supuesto no opera en el caso de las universalidades, porque en el caso de las universalidades priva el principio de unidad de la universalidad. Porque si nosotros vemos una interpretación armónica de la Ley de Derecho Internacional Privado, en el sentido de que, por ejemplo, los artículos 22 y 34 de la Ley de Derecho Internacional Privado llevan a que las universalidades de la comunidad conyugal y de la masa hereditaria se rijan por un solo derecho, o por el hecho de que mediante el artículo 41 se plantee que la jurisdicción de los tribunales en materia de universalidad abarca todos los bienes que la conforman. Es ciertamente anacrónico que se indique que en materia de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, si hay un inmueble dentro de la universalidad, no aplique, no se pueda reconocer lo indicado respecto a ese bien inmueble por lo que indica el artículo 53, numeral 3. Entonces, en ese caso, de nuevo, cuando se habla de que no verse la sentencia sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República, son bienes inmuebles individualmente considerados, no que formen parte de una universalidad de bienes. En cuarto lugar, tenemos a que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer de la causa de acuerdo a los principios generales en el capítulo 9 de esta ley. Aquí podemos también hacer más o menos una diferencia en cómo, al menos entiendo yo, que puede verificarse este requisito según lo que indica la norma y cómo lo hace efectivamente los tribunales venezolanos en sede de C4. Si nosotros vemos lo que nos indica la norma nos habla de principios generales de jurisdicción. Esos principios generales de jurisdicción parecieran no aludir a los criterios concretos de atribución de la jurisdicción a los tribunales venezolanos, sino más bien de los principios en los cuales esos criterios se basan, que en Venezuela se podrían resumir básicamente en tres: el principio de jurisdicción concurrente, el principio de proximidad razonable y el principio de la autonomía de la voluntad como criterio atributivo de jurisdicción. Esto podría llevar, en mi postura, a que puedan ser reconocidas perfectamente en Venezuela sentencias dictadas por tribunales extranjeros que hayan asumido jurisdicción por criterios distintos a de los tribunales venezolanos o a los establecidos en la Ley de Derecho Internacional Privado. Esa es la forma en la que yo al menos veo, y para eso partí también de un análisis de las posturas de los redactores originales de la ley, del proyecto de ley de normas de derecho internacional privado de 1963, que es la forma como podría estudiarse este requisito. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Que los tribunales venezolanos en sede de C4 utilizan los criterios positivos establecidos en la Ley de Derecho Internacional Privado. Por ejemplo, fue dictada una sentencia en los Estados Unidos en materia de divorcio
y para el momento de que fue dictada la sentencia, ambos cónyuges se encontraban domiciliados en aquel territorio. Entonces, cuando se trae esa sentencia a los tribunales venezolanos, se indica que efectivamente ese tribunal extranjero tenía jurisdicción para dictar esa sentencia porque, según el artículo 39, estaba domiciliado el demandado. O que, por ejemplo, por el artículo 42, numeral 1, se podía utilizar el domicilio del demandante como catalizador del criterio del paralelismo. Entonces vemos que ahí se utilizan los criterios atributivos de jurisdicción, pero se llega incluso al extremo, a mi modo de ver, de utilizar incluso las normas de conflicto y la noción de domicilio ubicada en nuestra ley. Para mí sería mucho más sencillo simplemente decir, ok, ¿por cuál criterio asumió jurisdicción el tribunal extranjero? Por X, domicilio de las partes, por ejemplo. Ok, ese principio es conforme a los principios generales de jurisdicción establecidos en el capítulo 9 de esta ley. Sí, porque establece una relación de proximidad razonable entre el litigio y el foro. Entonces, perfecto, se cumple con el requisito. Porque también, ¿qué veo yo? Y esa es una postura que defiendo bastante. La jurisdicción indirecta es un mecanismo de control del principio de proximidad razonable para el hecho de que no se utilicen el llamado forum shopping o compra de foro, por así decirlo, para que sean dictadas sentencias por tribunales que tienen una relación mínima con el litigio. Es decir, tribunales que asuman jurisdicción conforme a criterios exorbitantes. Pero en la época actual no se establece eso, no se estudia este requisito de esa manera. Al principio de la vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado, simplemente se decía que se cumplía con el requisito según los principios del capítulo 9 de la Ley de Derecho Internacional Privado, pero actualmente se utilizan son los criterios del artículo 39, el criterio del domicilio del demandado, y los artículos 41, 42, 40, 41 y 42 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Pero aquí, y aclaro eso, y lo voy a reiterar con los casos que vamos a ir viendo en materia de reconocimiento y ejecución, de que no se esté estudiando la jurisdicción de los tribunales venezolanos. No es que, como yo les digo, ok, esta sentencia fue dictada en un tribunal ecuatoriano, cuando ustedes están estudiando este requisito me dicen que no se cumple porque el demandado no está domiciliado en Venezuela. No es que está domiciliado en Venezuela, sino que se estudia que haya estado domiciliado en el territorio en donde se dictó la sentencia objeto de la solicitud de reconocimiento. Luego tenemos como quinto requisito que el demandado haya sido debidamente citado con tiempo suficiente para comparecer y que se le hayan otorgado en general las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa. Ahora, este requisito debe estudiarse en una forma más estricta y profunda cuando el que solicita el reconocimiento y ejecución de la sentencia extranjera es la parte demandante del procedimiento que se lleva a cabo en el extranjero. Si la solicitud de exequatur es interpuesta por la parte demandada, se entiende que con su solicitud de exequatur la parte demandada está convalidando cualquier vicio procesal o de defensa que haya podido existir en ese procedimiento extranjero y que se refleje en la sentencia de fondo. O sea, básicamente, si, por ejemplo, la parte demandada en ese procedimiento de divorcio en el extranjero no fue citada y se dictó la sentencia y listo, él igual puede tomar su sentencia, que le interesa porque a él también le interesa actualizar su estado civil y presentarse ante los tribunales venezolanos perfectamente. Como sexto requisito, y con esto terminamos por el día de hoy, tenemos que la sentencia no sea incompatible con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada
y que no se encuentre pendiente ante los tribunales venezolanos un juicio sobre el mismo objeto entre las mismas partes iniciado antes de que se hubiera dictado la sentencia extranjera. Es básicamente que no haya sido dictada una sentencia definitivamente firme en Venezuela antes de la sentencia foránea, pero con este segundo supuesto hay que tener cuidado. Debería interpretarse más bien a que la sentencia haya sido, que sea incompatible con un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, en el cual se hubiese citado primero en el proceso venezolano, como en el caso de la litispendencia. Porque si no sería muy fácil lo siguiente. Yo estoy siendo demandado por un cumplimiento de contrato en España, por ejemplo. Sé que voy a perder y que me van a venir a ejecutar en Venezuela, pero yo, para impedir eso, impulso una demanda en el territorio venezolano antes de que se dicte esa sentencia definitivamente firme. No debería ser solo con el inicio del proceso con la demanda, sino con la citación, que es lo que efectivamente es por así decirlo, el umbral de procedencia de la institución de la litispendencia, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Ahora, estos son los 6 requisitos que nos plantea el artículo 53, numeral 3 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que quisiera que vieran para mañana, para discutir un poco durante la clase. ¿Qué ocurre con el requisito del orden público a nivel de la Ley de Derecho Internacional Privado? Porque a diferencia de lo que ocurre con en la Convención Interamericana, que lo prevé en el artículo 2, el literal H, y del Acuerdo Boliviano, que lo prevé en su artículo 5, literal D, en el artículo 53, numeral 3, no se prevé expresamente el requisito del orden público. Quisiera entonces que vieran un poco sobre eso en los materiales de clase y lo discutamos mañana cuando veamos el resto de la materia de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro en este tema? Déjenme ver el chat a ver si hay alguna pregunta allí. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, hablando. Profe, con respecto al requisito, uno de los requisitos que indicaba que la sentencia, cuando se dictara la sentencia, las partes debían estar allí digamos que en esa localidad, ¿pudiesen volver a explicar ese punto? ¿Específicamente a cuál requisito te refieres? ¿Al requisito de jurisdicción indirecta? Sí, profe. Ajá. El requisito de jurisdicción indirecta se refiere a un juicio hipotético sobre la jurisdicción de un tribunal que dictó una sentencia en el extranjero que está siendo sometida a un proceso de reconocimiento en Venezuela. ¿Por qué se habla de jurisdicción indirecta en contraposición a jurisdicción directa? Porque en el caso de la jurisdicción directa, son los tribunales venezolanos los que están estudiando si el Poder Judicial venezolano tiene jurisdicción para conocer un asunto de derecho internacional privado, que fue lo que vimos con los temas anteriores y que evaluamos incluso con la actividad del recurso de regulación de jurisdicción. En el caso de la jurisdicción indirecta, no se está presentando ya esa situación de estudiar si los tribunales venezolanos tienen jurisdicción, sino que es el tribunal venezolano en sede de reconocimiento el que estudia si los tribunales que dictaron la sentencia en el extranjero tenían jurisdicción para conocer el asunto. Ustedes se preguntarán, profesor, pero usted no nos dijo cuando vimos el tema de los principios que un tribunal venezolano no podía entrar a conocer la jurisdicción de un tribunal extranjero y si lo podía asumir o no. Eso es cierto, pero en el ámbito de la jurisdicción directa. Cuando vemos el ámbito de la jurisdicción del reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, la jurisdicción indirecta es un estándar común en todos los instrumentos de reconocimiento y ejecución a nivel internacional. Lo que implica en el caso en particular venezolano es que se utilizan para concluir en la procedencia o no
de ese requisito los mismos criterios de jurisdicción establecidos en el capítulo 9 de la Ley de Derecho Internacional Privado. El artículo 39 en materia de domicilio del demandado, artículo 40 en materia de acciones de contenido patrimonial, artículo 41 en materia de universalidad de bienes y artículo 42 en materia de estado de las personas y relaciones familiares. Se utilizan todos esos requisitos con los mismos pasos y parámetros que utilizamos en materia de jurisdicción para concluir que efectivamente los tribunales del Estado extranjero tenían jurisdicción para conocer el asunto. Entonces, traslado eso a un ejemplo de cómo se estudia. Por ejemplo, volviendo al mismo caso del divorcio. Las dos personas estaban domiciliadas en el territorio estadounidense. Se trató de una demanda contenciosa, es decir, un cónyuge demanda al otro. Ahí perfectamente puede el tribunal venezolano ese reconocimiento de decir, ok, conforme a lo indicado en el artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional Privado, se puede concluir que el tribunal estadounidense tenía jurisdicción para conocer el asunto porque efectivamente la parte demandada se encontraba también domiciliada en el territorio estadounidense. Entonces se declara ya allí con eso que se cumplió con el requisito. Chévere, Orlando. Genial que ya lo ves. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Profe, con respecto a ese punto, entonces se va a tomar el criterio de jurisdicción nuestro, ¿correcto? Siempre, o sea, como regla va a ser eso así. Normalmente, sí. Eso va a ser así. Chévere, profe. Gracias. De nada. Bueno, mañana vamos a culminar con este tema y vamos a iniciar, Dios mediante, con la segunda mitad de la materia, que son los temas de derecho aplicable, que es básicamente el núcleo puro de lo que se ha entendido derecho internacional privado desde el siglo XII, hace unas cuantas décadas. Entonces, nos vemos mañana y feliz tarde a todos. Igual para